Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Daremos inicio a la tercera mesa de este seminario, ¿Quién está en juego en México?, que es organizado por la Casa América, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y la Fundación Ortega Marañón. Yo agradezco que me hayan extendido la invitación para moderar este importante mesa. En esta ocasión se hablará de los partidos políticos, una visión, un objetivo, ganar. Y en esta ocasión participan el doctor Marco Antonio Adame, del Partido Acción Nacional, el maestro Luis Manuel Sada Beltrán, del Partido de Revolucionario Institucional, doña Silvia Luna, de Nueva Alianza, y el doctor Alejandro Chanona Burguete, de Movimiento Ciudadano. Les transmito que los organizadores extendieron una invitación a todos los partidos políticos y, bueno, están aquí representados quienes atendieron el llamado de los organizadores. Bien, pues entonces, para empezar, le vamos a dar la palabra en el orden en que viene el programa, y en primer lugar participará don Marco Antonio Adame. Marco Antonio Adame Castillo es secretario de Asuntos Internacionales del Partido Acción Nacional. Él tiene una maestría en Administración con especialidad en Alta Dirección por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey. Tiene una licenciatura en Medicina por la Universidad Autónoma de Morelos y, bueno, ha sido gobernador del estado de Morelos. Ha sido senador en 2 legislaturas, del 2000 al 2006. Ha sido diputado federal, ha sido consejero ciudadano en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y también ha sido consejero ciudadano en la Comisión Estatal Electoral del Estado de Morelos. Marco Antonio Adame es analista y comentarista en el programa radiofónico En los Tiempos de la Radio, con Oscar Mario Beteta en Grupo Fórmula. También participa en el portal de internet La Silla Rota y en la revista La Nación, y es miembro asociado y consejero de la Fundación Rafael Preciado Hernández, entre muchos otros datos de información de Marco Antonio Adame. Entonces, le damos la palabra. Muchas gracias a doña Consuelo Dávila por la generosa presentación, a la Fundación Ortega y Gasset, a los organizadores de este importante encuentro en Casa América, a todos ustedes les saludo con afecto, particularmente a Silvia Luna, a Luis Manuel Sada y a Alejandro Chanona, con quienes compartimos este espacio sobre el 2018 y lo que está en juego. Yo quisiera decir que más que una elección, el resultado electoral, lo que está en juego es el presente y el futuro democrático de México. La elección que se avecina para el 1 de julio es con mucho la más grande, la más compleja de nuestra joven democracia. Más de 3.500 cargos estarán disputándose en las urnas, en un momento en el que el país pasa por situaciones que reflejan desde distintos ángulos y casi como un consenso el agotamiento del sistema político. Para muchos de nosotros, lo que está sucediendo en términos de impunidad, corrupción, inseguridad y bajo crecimiento ante una población que demanda respuesta de un sistema que por todos lados muestra que
no tiene ya los márgenes suficientes y la capacidad para responder a las crecientes necesidades, hace que sea muy amplia la demanda y la expectativa de cambio. En las mediciones publicadas, más del 80%, 86% según la encuesta de Mendoza Blanco recientemente publicado, de la población, 86% demanda un cambio. Dice que el país no va bien y que es necesario generar una nueva condición, un nuevo arreglo político, económico y social en México. Para responder a este desafío, en el Partido Acción Nacional nos propusimos generar una respuesta que busque la solución a este desafío. Y en nuestra deliberación concluimos que la manera más adecuada de enfrentar el reto era construyendo una coalición, hoy por México al frente, con la participación del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano. El PAN es parte hoy de la coalición que se presenta como la alternativa para el cambio en México. No fue fácil lograr este acuerdo, más bien complejo. Coloquialmente se decía que era una alianza difícil de alcanzar por las diferencias ideológicas, por las posiciones históricas. Sin embargo, pudimos acreditar que en los últimos procesos electorales, una experiencia aliancista que el PAN había experimentado en los últimos 9 años, tuvo en las elecciones de 2015 y 2016 un resultado sorprendente. Ganamos el mayor número de gobernaturas y avanzamos en una reflexión para construir una alianza que pueda ser algo más que una alianza electoral, una alianza con una plataforma y con una idea de gobierno. Y con ese propósito se iniciaron diálogos, una enorme cantidad de encuentros para definir una plataforma política que se alcanzó con éxito, para concretar un frente no electoral primero, luego un frente o una coalición electoral. Todos estos eventos eran prácticamente impensables y por muchos negados. Sin embargo, se fueron concretando uno a uno. Y así llegamos al periodo de precampañas, de intercampañas, que ahora mismo está concluyendo ya en unos días más, y a la campaña que arranca el próximo 30 de marzo. ¿Cómo llegamos a este momento? Decididos a ser quienes definan el cambio en México, con una plataforma que se ha propuesto impulsar el primer gobierno de coalición en México y romper el pacto de impunidad. Es decir, dar una respuesta a toda la degradación del sistema político mexicano ante la corrupción escandalosa que hoy se vive en el país, ante la inseguridad, ante la inequidad, ante la baja de crecimiento económico y con la aspiración de hacer de nuestro país un jugador global cada vez más presente y más influyente en la arena internacional. ¿Cómo llegamos a este momento? Llegamos con una expectativa de triunfo, pero en medio de un feroz ataque en contra de nuestro candidato Ricardo Anaya, en donde se han puesto en conjugación el uso de prácticas antidemocráticas y de acciones que ponen a la vista el riesgo de una elección de Estado. Así lo hemos señalado en el país y ante distintos organismos internacionales. Nos preocupa que el uso faccioso de las instituciones del Estado, particularmente la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los órganos de inteligencia como el CISEN, el órgano de Estado para las contribuciones, el sistema de administración tributaria y hasta la agencia Notimex, hayan tenido actuaciones orientadas a desviar la atención sobre el proceso que se vive en el país,
a minimizar las acciones de los opositores y, en el caso del candidato de la coalición por México al frente, a impulsar su aniquilamiento. Esto para nosotros es un tema que incurre en un asunto ya tipificado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como desviación de poder. Es decir, el uso, el comportamiento de las instituciones de Estado bajo un manto legaloide para generar efectos de consecuencias graves en la competencia electoral, particularmente afectando la credibilidad y la posición competitiva de un candidato de la coalición por México al frente, como es Ricardo Anaya. Además, nos preocupa el clima de impunidad. 2 pesos y 2 medidas. Hechos escandalosos de corrupción que involucran a la propia Presidencia de la República, como la Casa Blanca, los escándalos de Odebrecht, desviaciones millonarias de recursos en las secretarías dedicadas al apoyo social, como Sedesol, la Sedatu, y otras que involucran a obras de infraestructura, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y un largo etcétera, estén hoy cubiertas de un manto de impunidad sin la acción efectiva del Estado, que evidencia a todas luces una actuación dirigida contra un candidato buscando sacarlo de la boleta a la mala, como lo hacen con Ricardo Anaya, y por otro lado, una impunidad hacia hechos de corrupción no investigados. También nos preocupan los hechos de violencia contra candidatos a la fecha y opositores. A la fecha hay documentados más de 40 crímenes en este proceso electoral contra aspirantes o miembros de distintos partidos políticos asociados al proceso electoral. Esto genera una situación muy preocupante que amerita una alerta democrática. Elevar la voz, señalar que México necesita un proceso electoral que dé condiciones de respeto absoluto al derecho sagrado de los ciudadanos a ejercer el voto y de los aspirantes y fuerzas políticas a competir democráticamente. Esto, en nuestra opinión, hoy está en riesgo y hoy amerita que se eleve la voz para llamar a todas las instituciones en México, instituciones públicas y a todas las instituciones privadas, a los actores sociales, económicos y políticos, y también a la comunidad internacional, para que ejerzamos la posición y la presión necesaria para que en México se tenga un proceso electoral democrático. Insisto, este proceso hoy está en riesgo y es por ello que en días pasados, miembros de nuestra coalición acudimos ante instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos, tan pronto como esta misma semana, para hacer una denuncia de estos hechos, para exigir a las instancias que tienen facultades para enviar misiones de observación que se hagan presentes en México, para que con su presencia nos ayuden a contener esta agenda autoritaria, antidemocrática, que se ejerce en favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional desde instituciones del Estado mexicano. Aspiramos a una competencia leal, aspiramos a una contienda democrática. Nos hemos preparado para ganar esta elección y estamos convencidos de que podemos hacerlo. Aspiramos a que se respeten las condiciones constitucionales de equidad, legalidad, transparencia y respeto a los derechos sociales y políticos de los mexicanos para participar el 1 de julio en una jornada que le permita a México tener autoridades legítimas, con legitimidad de origen, que puedan luego ser autoridades que en el ejercicio del gobierno y de la representación se legitimen también en el ejercicio del cargo y con esto puedan ayudar a construir el andamiaje institucional, el nuevo arreglo económico, social y político que el país necesita
y que para la coalición por México al frente se concreta en el primer gobierno de coalición, que es la propuesta central de nuestra plataforma política, y en las decisiones de política pública que permitan romper el pacto de impunidad y generar la respuesta a las 3 Is que lastiman hoy al país: inseguridad, impunidad e inequidad. 3 flagelos que hoy lastiman a los mexicanos y que por el momento detienen nuestro paso hacia un país con mejor desarrollo, más justo, más humano y más solidario. Gracias. Muy bien, muchas gracias a don Marco Antonio Adame, que nos ha hecho un planteamiento interesante sobre cómo están viviendo desde el Frente por México, desde la coalición y en particular desde el Partido Acción Nacional, el proceso electoral hasta el momento, ¿no? Y bueno, nos da algunos datos para explicar, digamos, algunas de las acciones recientes que han realizado. Tiene ahora la palabra Luis Manuel Sada Beltrán, don Luis Manuel Sada Beltrán, quien es subsecretario de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. Luis Manuel Sada es licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey, es maestro en Derecho Internacional por Georgetown University, estudia actualmente Economía en la UNAM, ha sido abogado para el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y ha sido regional de la PGR adscrito al Consulado General de San Diego, en California. Ha sido profesor adjunto en la Universidad de Tulane, ha sido profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en la Universidad del Valle de México y en el Colegio Mexiquense, y es investigador nivel 1, fue investigador nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Pues tiene la palabra Luis Miguel Sada. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia, gracias a los organizadores, primero a los organizadores de Casa de América y a los organizadores del Instituto Universitario y Estudios Ortega y Gasset y de la Fundación Ortega y Gasset en México. Gracias, Consuelo, por la amable introducción. Sin embargo, sí me gustaría hacer una aclaración por aquello de las fake news y de las paparruchas. Los últimos puestos que mencionó amablemente Consuelo de catedrático no son míos, son de la persona que iba a venir, a quien yo estoy ahorita supliendo. Entonces, le agradezco mucho como quiera, Consuelo. Espero algún día poder ser catedrático, es una de mis aspiraciones. Sin embargo, sí quería dejar claro que yo no soy catedrático, no lo he sido. Como lo comentó Consuelo, soy abogado por la Universidad de Monterrey, maestro en Derecho Internacional por Georgetown. Fui agregado regional de la PGR en el Consulado de San Diego, abogado para el Banco Interamericano de Desarrollo y también estuve en la práctica privada en un despacho. Actualmente estoy como subsecretario de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y bueno, también saludo a todos los compañeros de esta mesa. Antes de entrar a detalle de lo que ha sido la jornada electoral, a la cual el INE marca como fecha de inicio desde octubre hasta el día de la calificación final por parte del tribunal, a mí me gustaría tener una reflexión con todo el auditorio y sobre todo para aquellos que no son mexicanos. Sé que algunos de los que están aquí sentados son mexicanos, estudiantes, otros trabajando, pero sobre todo para nuestros compañeros españoles, me gustaría poner un poquito en contexto cuál ha sido la realidad de México desde 1994 a la fecha y por qué estamos viviendo la situación que estamos viviendo en este contexto político. Desde la elección del presidente Vicente Fox, que fue el primer presidente de un partido distinto al PRI en el año 2000, él ganando con un resultado de 42.6% de la elección,
de esa elección a la fecha, ningún partido ha podido tener esa cifra en una elección presidencial y no se diga en la representatividad dentro del Congreso. Ante el pluralismo de partidos, somos un país con bastantes partidos, la fuerza política se ha venido distribuyendo o se ha venido diluyendo a lo que existía antes. Entonces, cada vez es más difícil que un partido pueda tener la mayoría en el Congreso. También cada vez es más difícil que un presidente gane con la mayoría del voto. De hecho, no ha sido posible desde la elección de Zedillo. Y es así que cada presidente que ha venido a México se enfrenta ante un reto de mayor dificultad para una representatividad ante el pueblo. Y eso no quiere decir nada más que porque hayan ganado con el 38%, como fue el caso del presidente Peña, o el 36% con el presidente Calderón, tengan una tercera parte del electorado. Habrá que recordar que parte de la lista nominal de las personas que votan al final del día, no todos votan. Nuestro porcentaje de voto ronda entre el 60 y el 65%, dependiendo del tipo de elección. Eso quiere decir que el presidente en turno está representando realmente a menos del 27% del país. Eso se vuelve complejo en la dinámica de una gobernabilidad. Ya lo comentaba el compañero Marco, con esta iniciativa de su partido, de encabezar dicen ellos, el primer gobierno de coalición. Sin embargo, sí habría que aclarar aquí algo, que es un detalle importante, al menos yo como abogado. El gobierno de coalición únicamente lo puede autorizar el Senado, según el artículo 76 de la Constitución. Entonces, más que un gobierno de coalición, ahorita están conformando una coalición electoral. De hecho, la posibilidad de que exista un gobierno de coalición en el orden constitucional fue a propuesta de un diputado de nuestro partido, el licenciado Manlio Fabio Beltrones, quien en la última reforma electoral, la gran reforma electoral que se hizo en México, se incluyó esta posibilidad y tal vez quisiéramos haber ido más lejos para regular a estos gobiernos de coalición. Sin embargo, los acuerdos políticos no fueron para ese sentido y es por ello que ahorita no contamos con una regulación de cómo operaría un gobierno de coalición. Entonces, nada más dejando ese dato ahí del por qué hemos estado viendo este tipo de movimientos para mayor representatividad en el gobierno. Cada vez se vuelve más difícil. Otro de los aspectos que a mí me gustaría mencionar del contexto, no nada más mexicano, sino del contexto mundial, creo que nuestros compañeros españoles lo entenderán muy bien, es a raíz de la crisis financiera de 2008, empezamos a ver un surgimiento en muchos países de fuerzas opuestas a las tradicionales, por así decirlo. Aquí en el caso de España tenemos el caso de Podemos y de Ciudadanos, en donde no es extraño, y tal vez las personas que vayan un poco en la historia hacia atrás se darán cuenta que estos mismos movimientos ocurrieron posterior a la Gran Depresión del 29 y a su vez antes, pasando la Primera Guerra Mundial, en donde las condiciones económicas de los países a raíz de estos desastres pues eran tales que la gente estaba muy molesta al haber perdido sus empleos, su patrimonio, y evidentemente nacerían fuerzas políticas que prometerían cosas que no son factibles o que no se pueden cumplir, los famosos populistas, ahora neopopulistas, que los hay de izquierda y los hay de derecha. No hay que pensar que todos los populistas son de izquierda, como a veces lo comentan en la academia o en algunos círculos de opinión. Existen populismos de ambos tipos. Y no es extraño que en México ocurra ese fenómeno también a raíz de la crisis del 2008, en donde tenemos un par de candidatos que proponen medidas tal vez muy agradables al electorado, pero que son inviables, que son discursos en los que se pintan, por un lado, somos nosotros la ejemplificación de la pureza, nosotros vamos a regenerar al país, los demás son los corruptos o la mafia en el poder, o por el otro lado es identificar al enemigo común como el PRI corrupto o el presidente Peña es el corrupto, cuando la realidad del caso, como aquí en España también lo deben de saber, la realidad es más compleja.
Sin embargo, el discurso populista de izquierda o de derecha se traduce en eso, en una supersimplificación de los problemas, en pintar blanco y negro toda la situación, para que el electorado al final del día, pues tal vez por pereza o por falta de conocimiento o por una mala comunicación también de parte de los partidos políticos, tome este mensaje como verdadero y sea más fácil de adaptarse a la realidad de cada individuo. Es por eso que también vemos este tipo de discursos. Y creo yo que si realmente nuestro país y también muchos otros países aquí en Europa quisieran aspirar a no ver estos movimientos populistas que tanto impacto han tenido, pues debiéramos de estar pensando en lo que se nos viene a futuro, que es probablemente otra gran crisis financiera a nivel global, como ya lo han mencionado algunos académicos y comentaristas, como Martin Wolf en el Financial Times. Se vienen tiempos difíciles en el futuro y es necesario que cada país cuente con perfiles aptos para poder entender una realidad cada vez más compleja a nivel internacional que afecta a los países en su ámbito local. Regresando un poco al contexto también, a mí sí me gustaría poner sobre la mesa y lo comento porque nuestro hoy secretario de Educación, Otto Granados, en alguna ocasión mencionaba de cómo era la dinámica de la política en México. Él decía que el primer año, pues todos son compañeros durante un sexenio en las diferentes fuerzas políticas. En el segundo año son aliados y me detengo aquí porque en el primer año, cuando éramos todos amigos o compañeros, se hizo un gran pacto que era el Pacto por México. Era un pacto de las tres principales fuerzas políticas de ese momento, que era el PAN, el PRI y el PRD, para sacar adelante reformas que no habían ocurrido en nuestro país en más de 20 años y que bajo el liderazgo del presidente Peña y de nuestros políticos en el PRI, los coordinadores de la bancada, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, hicieron que todas estas reformas, de las cuales ahora algunos candidatos se quejan cuando sus partidos las aprobaron en un inicio, se nos olvida esa parte donde todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo. Regresando a la frase de Don Otto, pues ahí éramos compañeros y aliados. En el tercer año somos competidores. Coincide que en México tenemos elecciones intermedias cada 3 años. En el cuarto año somos adversarios y en el quinto y en el sexto somos enemigos. Entonces, tanto en México como en otros países a veces la memoria política es muy corta y se nos olvida que muchas de las reformas que hoy están en operación y que se siguen implementando, en su momento fueron aprobados por estos 3 partidos. 2 de ellos, en los cuales ahorita están en una coalición electoral y que han querido pintarle a la población como reformas a las cuales ellos no estuvieron de acuerdo, que sin embargo si se ve pues el registro de votaciones, entonces nos daremos cuenta que sí hubo votación por parte de ellos. ¿Qué nos jugamos en esta elección? Además de ser la elección más grande de la historia, ya lo han repetido muchas veces, lo repitieron también los panelistas que nos acompañaron en la mañana, se juega una visión de futuro en donde se hace un reconocimiento de qué es lo que faltó hacer, o se juega una visión arcaica de retroceso. Hemos visto en varias declaraciones a uno de los candidatos mencionar que pues, él va a quitar las reformas energéticas, que yo la verdad lo vería como un gran desacierto, además de que hay muchos empleos que dependen de esas reformas. Dice que va a echar para atrás la reforma educativa, que aquí yo quisiera puntualizar, es tal vez la reforma más importante de este sexenio. Y son de esas reformas que no se ven en el momento y que seguramente en unos años alguien más esté cosechando esa reforma, pero era una reforma que era necesaria, más ante un mundo que cada vez es más automatizado, más hacia un mundo en que cada vez se necesitan habilidades
muy distintas a las cuales ustedes y nosotros nos entrenamos, y más ante una creciente déficit de enseñanza que tenemos en nuestro país, en donde los estudiantes, los niños estaban siendo objeto de caprichos de ciertos grupos educativos. Y es natural que ante este tipo de reformas estructurales siempre haya grupos de interés a los cuales se les afecten sus intereses y reclamen un retorno al pasado. Eso es lo que se está proponiendo desde un punto de vista de uno de los candidatos. Otro de los candidatos habla mucho de tener un gobierno de coalición, un gobierno donde ya no haya un pacto de impunidad, donde tengamos una fiscalía verdaderamente autónoma, que como recordatorio también fue parte de los acuerdos del Pacto por México, la creación de esta Fiscalía General, en donde no dependiera del Ejecutivo, que además, vaya, lo pudieron haber hecho en 12 años, cuando estuvieron al frente del gobierno. Pero, sin embargo, cuando declara él ante la prensa o le hacen preguntas, él dice que él va a investigar al presidente y lo va a meter a la cárcel. Entonces parece que a veces se olvida esa autonomía y pareciera ser que es nada más cuando nos conviene. Por más obvio que esto resulte, para que haya una democracia se necesitan demócratas. Por otro lado, tenemos a nuestro candidato, que es el único candidato, junto con el general Plutarco Elías Calles, fundador además del PRI, que ha sido secretario de Estado 5 veces. No ha habido otro mexicano más que Plutarco y él que han sido secretarios de Estado 5 veces. En 2 de ellas, secretario de Hacienda. Si algo conoce bien nuestro candidato son las finanzas públicas, habiendo estado en 2 gobiernos distintos y enfrentando una de las crisis más fuertes que ha vivido el mundo. Nuestro partido sí ha cometido errores, pero los ha sabido reconocer y corregir. Cabe mencionar que realmente todos estos escándalos de corrupción es gracias a las instituciones de este gobierno que se ha podido investigar a 9 gobernadores de nuestro propio partido. El tema de que no se investiga la corrupción o que no nos conviene, en mi opinión, es falso, porque si fuera eso, pues no estarían ahorita bajo proceso 9 gobernadores de nuestro propio partido. También supimos reconocer ante la necesidad de la ciudadanía de buscar perfiles más ciudadanos, de políticos que escucharan realmente las necesidades de la ciudadanía, que por eso, en nuestra última asamblea, decidimos abrir los candados de nuestros estatutos para que precisamente un candidato sin afiliación a nuestro partido pudiera contender por la presidencia desde nuestro partido. Realmente nuestro candidato es el único candidato que no ha tenido una afiliación partidista, ni siquiera los candidatos que están por verse si van a poder lograr el registro como independientes pueden decir eso. El candidato del Partido Revolucionario Institucional es el único que nunca militó en un partido. Entonces, cuando nos vemos y vemos esta necesidad de la ciudadanía de realmente tener candidatos que los escuchen en sus necesidades, el partido supo reaccionar ante esta necesidad y tan lo supo hacer que por eso postulamos a un candidato totalmente ciudadano. Es un servidor público además que, al igual como la ciudadanía lo estaba solicitando, no tiene un solo escándalo de corrupción en toda su historia como servidor público. El compañero Marco mencionó por ahí el tema de Sedesol, pero la realidad de las cosas es que las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación fueron en 3 sentidos. El primero de ellos, bajo la administración de el secretario Meade, entonces secretario de Desarrollo Social, fue por apoyos que se dieron a personas que supuestamente no existían. Se revisó esa observación, se dieron cuenta que había más de 500,000 personas, la mayor parte de ellos de la tercera edad, que no tenían CURP. ¿Por qué?
porque en México, que es un país que todavía padece de una gran cantidad de millones de pobres, hay personas que no tienen ni siquiera acta de nacimiento. Y entonces, cuando se dieron cuenta que había personas que no tenían CURP, pues la Sedesol se dio cuenta que primero tenía que reportar esto ante la RENAPO para que pudieran ellos tener su registro, pero no por ello les iba a dejar de dar sus apoyos. El otro sentido de la observación de la Auditoría Superior de la Federación fue que se estaba dando pensiones a personas muertas. Aquí el tema que también ya se aclaró es la Sedesol tiene un mecanismo que 2 veces al año le pide a sus pensionados una muestra de vida. Es decir, solamente en 2 veces al año uno se puede dar cuenta si el pensionado está vivo o está muerto. Esos son los casos que coinciden precisamente con las personas que se les otorgó un apoyo y que después fallecieron. Y el tercero de los puntos en Sedesol fue precisamente también en el sentido de que se habían otorgado recursos de manera ilícita por algunos funcionarios. También se revisó y precisamente nuestro candidato, siendo secretario de Desarrollo Social, procesó con la Auditoría Superior de la Federación y con la PGR, al igual que con la Secretaría de la Función Pública, a 435 funcionarios de Sedesol que ahorita están bajo proceso. Entonces, realmente es el único candidato que no tiene escándalos de corrupción que podamos decirlo en ese sentido, y es por ello que el partido supo reconocer y propuso a este candidato como una opción ciudadana, transparente y preparada frente a los entornos complejos que va a vivir México con todo este panorama tan incierto a nivel internacional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Luis Manuel Sada Beltrán, y además gracias por terminar justo en el tiempo que le correspondía, igual que a nuestro compañero Marco Antonio Adame. Bueno, pues aquí realmente menciona muchas cosas pues interesantes y que abren el debate, ¿no? En primer lugar, bueno, el estatus, por ejemplo, de la coalición de acuerdo con la Constitución, ¿no? Ya es un tema en donde seguramente va a haber una réplica por parte de los miembros de esta mesa. La cita que hacía del secretario Otto Granados pues es interesante, también es importante. Y bueno, la perspectiva y los datos interesantes sobre su candidato, ¿no? El candidato del PRI. Bien, yo creo que aquí tenemos ya muchos temas de discusión y vamos a permitir que todos nuestros participantes en esta mesa hagan su exposición y estoy segura que vamos a tener una discusión muy rica. Bien, ahora toca el turno a Silvia Luna Rodríguez. Ella es candidata a senadora de la República por el partido Nueva Alianza. Ella tiene una maestría en Educación Media con especialidad en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior Moisés Sáenz. Es licenciada en Educación Básica en la Escuela Normal Justo Sierra Méndez. Ha sido, entre los cargos más importantes, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, presidente de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, ha sido diputada federal, coordinadora del grupo parlamentario por Nueva Alianza, e integrante del Consejo Político Estatal y Nacional del mismo partido, y ha impartido clases en primaria, secundaria, educación media, superior y normal. Muy bien, doña Silvia Luna, la escuchamos. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco, por supuesto, la oportunidad de participar en este diálogo, en este conversatorio. Puntualmente a la Fundación Ortega y Gasset y Marañón, les agradecemos desde Nueva Alianza
y les entrego el saludo de mi presidente de partido, el maestro Luis Castro Obregón, que por las complejas agendas que vivimos hoy en nuestro país, lamenta no estar con ustedes. Me da gusto saludar a doña Consuelo Dávila, a mis queridos paisanos Marco Antonio Adame, a Luis Martín Sada y Alejandro Chanona. A todas y a todos ustedes, somos un partido muy joven, así que me doy la oportunidad, si me lo permiten, de decirles quiénes somos. En Nueva Alianza somos un partido liberal de tendencia democrática y reformadora. Asumimos desde nuestra fundación el compromiso de encabezar las demandas y reivindicaciones de una nueva agenda ciudadana y de derechos humanos. Fundamos este partido hace 13 años. El impulso generador fue de los trabajadores de la educación, que hemos probado a través de nuestra historia como maestros, como maestras, que le aportamos a México capacidades y la vocación siempre de forjar instituciones. Hemos ido forjando ciudadanía y sobre todo le hemos dado contenido a la democracia en nuestro país. No se entendería sin esta aportación de la escuela pública y sus maestros este debate que hoy tenemos. Somos una fuerza política que en ese origen que comento se ha ido nutriendo de una fuerza de jóvenes y de mujeres. Con ellos compartimos ideales y luchas. Somos, por lo que hoy se comenta aquí, pioneros en la postulación de candidaturas ciudadanas. A la pregunta que hoy nos tiene aquí, ¿qué está en juego en esta elección? Para nosotros, algo que está en juego, y lo tengo que puntualizar, es la capacidad de quienes hoy participamos en esta elección desde cualquier espacio como ciudadanos, el mejor de los títulos que nos da la Constitución, a poner la política al servicio de México, procesando de manera institucional las diferencias, los anhelos y las esperanzas de todas las personas. Ojalá tuviéramos la capacidad de hacerlo sin enojos y sin polarizar a una sociedad que espera mucho de quienes decidimos como vocación dirigir. ¿Qué más está en juego? La lectura, la capacidad de lectura que tengamos nosotros mismos como nación y del contexto global y ser honestos con los ciudadanos. Porque lo que hoy aquí se ha dicho no bastará con ganar la elección, sino de estar preparados para conducir a un país de más de 125 millones de mexicanos y mexicanas para vencer los desafíos internos y los globales, hacer de esos retos y de esos desafíos, por supuesto, oportunidades si estamos preparados para ello. ¿Qué más decimos que está en juego? La ética y el compromiso de los participantes. Tendríamos que tener la capacidad hoy de expresar que también los fines deben de justificar los medios. Así que deberíamos de tener todos la capacidad y la honorabilidad para expresar con claridad los compromisos que hacemos, para no solamente hablar en el vacío, sino expresar con mucha puntualidad cómo pensamos conducir al país a un desarrollo integral e incluyente, para que finalmente se hagan realidad los derechos de todas y todos los mexicanos. ¿Qué más está en juego? La claridad de los participantes para identificar qué hemos hecho bien como país, para preservarlo y profundizar en ello, para mejorarlo y dejar también muy claro qué es lo que debemos cambiar. Si en esta sala nos preguntáramos, cada quien de su país, ¿todo está bien? ¿O todo está mal? Cada quien contéstese. En ningún país todo está bien y en ningún país todo está mal. El esfuerzo de generaciones está en juego. Tenemos que ser capaces de hablarnos con realismo y también con autocrítica. Tenemos que dejar muy claro cuáles son las realidades que nos lastiman, que nos vulneran. Nosotros, por ejemplo, hemos dicho
que no puede seguir igual el crecimiento económico que tiene el país, pero que es lento, que a pesar de que se ha ido generando empleo, no hemos logrado como país romper la barrera de las profundas desigualdades sociales, que es uno de los síntomas más lastimosos que tenemos. Y cuando digo no hemos podido, hablo de un pacto federal en este país. Nosotros, en México, no solamente tenemos un gobierno federal, tenemos gobiernos estatales, municipales, y creo que todos tendríamos que asumir responsabilidades desde el ámbito que como ciudadanos, como dirigentes, como gobernantes hemos tenido. De repente volteamos a ver y culpamos de todo a un solo orden de gobierno. No puede ser igual, por supuesto, la necesidad, y aquí se ha expresado, y el reclamo de consolidar el Sistema Nacional contra la Corrupción, que está secuestrado en la polarización política y la agenda de los partidos. Es decir, se manipulan las agendas porque así conviene cuando se es oposición o cuando se asume otra posición en el gobierno. No puede seguir igual que en el marco constitucional garantista de los derechos humanos y ahora de los derechos de la mujer sea insuficiente para que nuestras instituciones aseguren su pleno ejercicio y la sociedad participe de la erradicación de cualquier forma de discriminación. Repito, no puede seguir igual que el federalismo no resuelva los problemas y que se asuma como que son todos de la administración federal, sobre todo el manejo del presupuesto, la rendición de cuentas. Para nosotros no puede seguir igual un modelo democrático y un esquema institucional que mantiene alejada a la ciudadanía de las decisiones y que solo se nos asume como ciudadanos en los procesos electorales. No puede seguir igual, por supuesto, la violencia contra las mujeres y la escasez de oportunidades para los jóvenes y para las mujeres. Hay muchas más asignaturas pendientes, pero de lo que está en juego, sin duda alguna, en esta elección, coincido con quien aquí lo ha expresado, no solamente es el presente, sino el futuro. Lo digo como lo expresa el maestro Luis Castro, el presidente de nuestro partido. Lo que está en juego es decidir como país si queremos subirnos a un tren de alta velocidad o a una locomotora de vapor. Si queremos ir al futuro o queremos quedarnos en la añoranza de pasados. Lo que está en riesgo es lo que hemos construido como generación en el país o como generaciones que acumulativamente hemos ido avanzando. Se quiere y se está polarizando la opinión de la sociedad con una visión maniquea. Unos son puros y blancos y otros son negritos y son desdeñables. Están en riesgo, están en juego las instituciones que como mexicanos hemos construido para garantizar nuestra convivencia y desarrollo sin rupturas. Está en juego, como siempre, una visión de que con varita mágica, con una visión muy primitiva del quehacer social y político económico, que mañana todo estará de color de rosa, todo estará bien, la pobreza se acabará, todo será contra lo que nosotros, por la vocación y por la profesión que yo tengo y que la mayoría que formamos Nueva Alianza la tenemos, la compartimos, que los procesos son graduales y acumulativos. En el propio sistema educativo nadie brinca de preescolar hasta la universidad. Pues eso es lo que está en riesgo, la idea de que todo es fácil y que mañana se resolverá absolutamente todo problema que tiene el país. Nosotros aspiramos, porque así lo estamos promoviendo, que seamos mucho más los mexicanos que estamos decididos a construir, no esperar que alguien la construya, una nación libre, justa, próspera, incluyente, plural, en la que podamos todos tener libertades y la garantía de tener derechos y oportunidades para construirnos los sueños que cada uno tiene. Somos muchos las y los mexicanos que no queremos dádivas, que exigimos derechos sí, para sentirnos parte de una nación que se construye todos los días. Esta es, permítanme decirles, la primera elección federal en la que Nueva Alianza comparte con otros partidos estos procesos.
en el 2006, en el 2009, en el 2015. Hemos sido solos, hemos postulado candidatos a la presidencia de la República y esta vez nos convocó no un partido, sino un ciudadano, el doctor José Antonio Meade. Le reconocimos su capacidad porque está preparado, aquí ya lo expresó don Luis Martín, que es un hombre preparado, que tiene experiencia y tiene probada honorabilidad personal y en el servicio público. Pareciera que es un tema muy difícil, muy complejo en nuestro país, pero sí habemos mexicanos y mexicanas que hemos pasado por el servicio público y que no tenemos de qué avergonzarnos. Decimos en nuestro país, no tenemos cola que nos pise. Lo hemos postulado como nuestro candidato a la presidencia de la República porque sabemos de los desafíos que nos esperan. Hemos sorteado muchos. Los que están por venir son de una dimensión cada vez mucho más amplia, no solo internos, sino globales, y le reconocemos su capacidad, la vocación social que él ha demostrado y el compromiso que tiene para impulsar y conducir el desarrollo de nuestro país. Nosotros decimos, Nueva Alianza más Meade son fortalezas que México tiene y que esperamos comunicarlas. ¿En qué hemos fundado esta alianza? Pues en la visión del México que todos queremos. Nueva Alianza aporta su visión liberal, desde la fortaleza que significa para la mayoría de los mexicanos contar con una escuela pública, laica, gratuita, obligatoria, y que estamos todos empeñados que sea de calidad. Debemos reconocer también que el país requiere sí una visión de futuro clara, realista, responsable, pero que todos sepamos que son tiempos complejos, pero también somos capaces de imaginar que podemos, que sí podemos, y en esa visión ambiciosa, que será posible construir un México en donde la distancia entre lo que somos y lo que queremos ser cada vez sea menor. Por supuesto, de la decisión que tome la mayoría de los mexicanos el 1 de julio en ese espacio democrático que estamos todos en proceso buscando llegar, no solo con las mejores propuestas, sino con los mejores hombres y las mejores mujeres y los mejores hombres que con sus trayectorias avalen que estamos planteando realidades. De esa decisión, por supuesto, dependerá que nuestro país se convierta en esta generación en un referente de prosperidad, de beneficio, de innovación en el siglo XXI. Estamos comprometidos desde Nueva Alianza para hacer de México un país en donde se respeten siempre las leyes, no solamente cuando somos ciudadanos, sino cuando asumimos responsabilidades públicas. Queremos todos los de Nueva Alianza, y así convocamos a los demás ciudadanos, a ser parte del esfuerzo y, por supuesto, del fruto de ese esfuerzo en nuestro país, construir el desarrollo y aprovechar las oportunidades que da el desarrollo. Queremos ser dueños de nuestros sueños y de la capacidad que tenemos para conquistarlos. Ese es el país que Nueva Alianza ve en el siglo XXI. No nos imaginamos regresar al siglo XX, a desafíos que como país y que como generaciones ya hemos superado. A ese es al México el que estamos convocando a participar, y lo decimos, de ciudadana a ciudadano, de ciudadano a ciudadano. No queremos milagros, somos luchadores sociales y queremos todos construir el México que queremos para todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Silvia Luna también por respetar el tiempo establecido, porque así vamos a tener más tiempo para la discusión, que preveo va a ser muy rica. Bien, nos plantea también Silvia Luna varias cuestiones interesantes que ya quedan sobre la mesa y que van seguramente a estar en la parte de la discusión. Esta fuerza política que se plantea como una fuerza nueva de inclusión de jóvenes y mujeres
Parece interesante este planteamiento que hace de la necesidad de volver a un pacto federal. Es también interesante. Y esta idea, ¿no?, de que lo que está en juego es el futuro de México. Y esta metáfora entre el tren de alta velocidad o la locomotora. Bueno, yo creo que son muchas ideas y que, bueno, ya van quedando aquí en la mesa para poderlas discutir enseguida. Bien, ahora toca el turno del doctor Alejandro Chanona Burguete. El doctor Chanona Burguete es miembro del Partido Movimiento Ciudadano, es presidente del Consejo Directivo de la Fundación Lázaro Cárdenas del Río. El doctor Chanona es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Essex, Inglaterra. Es maestro en Estudios Políticos Europeos también por la misma universidad. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre los cargos que ha desempeñado, bueno, ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, ha sido secretario general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha sido coordinador de Asuntos Estratégicos y Estudios Especiales del Partido Convergencia, presidente interino del Comité Ejecutivo Nacional también de Movimiento Ciudadano y también ha sido diputado federal por ese partido. Es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha participado en calidad de conferencista y ponente en un amplio número de foros, cursos, coloquios, mesas redondas en instituciones científicas y educativas nacionales, tanto en Estados Unidos como Europa, Asia y América del Sur. Bien, pues tiene la palabra el doctor Alejandro Chanona. Muchas gracias a la maestra Consuelo Dávila por su generosa presentación. Debo, al igual que mis colegas, agradecer a la Fundación Ortega y Gasset y a la Fundación Gregorio Marañón y a la Casa América por esta invitación. Para mí es una oportunidad de generar un debate serio y de contraste. Me da mucho gusto acompañar a colegas que hemos coincidido algunos en el Congreso y ahora prácticamente también en la coalición, a Marco Adame, a Silvia Luna, y saludo y conocí en esta ocasión a Luis Manuel Sada con mucho respeto. Creo que es muy importante hablar de la coalición por México al frente, y mientras escuchaba a mis colegas me imaginaba una estrategia de presentación que permita algo muy relevante, que permita informar a la sociedad, que permita que ustedes mismos puedan contrastar cómo se está moviendo el escenario de la lucha política en México y que valoren si realmente estamos en un marco democrático, si realmente hay un piso parejo o si realmente también estamos viviendo lo que yo definiría una regresión autoritaria. Porque si el piso fuera parejo, tendría que haber yo diría, acompañamiento en una época digital de la mejor información para el voto informado, de la mejor información para el racionamiento de lo que creen que están proponiendo seriamente o no seriamente las y los candidatos. En esa lógica, quiero dividir mi presentación en estos 20 minutos, una comentando que Movimiento Ciudadano, que tuvo como antecedente un partido llamado Convergencia por la Democracia, y luego se convirtió en Movimiento Ciudadano a partir de 2011, buscaba algo que era sustantivo y que tiene que ver con los ejes que amalgamaron y permitieron la construcción del frente. Es decir, no fue un tema de buscar una maquinaria electoral para ganar el poder por el poder. Tenía que haber causas y propósitos que nos unieran y que nos permitiera también soñar en un país distinto, en donde el diagnóstico en este momento es, por lo menos, por decirlo menos, trágico. Nuestra propuesta electoral entró en contacto con la mejor tradición liberal
y humanista de Acción Nacional, y con la defensa de las causas sociales y de la promoción de las libertades de un partido progresista como Movimiento Ciudadano. Es un partido que decidió, un dato muy breve, entre 2013 y 2017 no competir con ninguna otra fuerza política por una razón, porque todavía en el sistema político mexicano y en su sistema de partidos hay un sentimiento de que hay partidos grandes y partidos chicos, y que era muy importante para nosotros no solamente construir una identidad y llevar a cabo un proceso de institucionalización, requeríamos también demostrar que éramos una propuesta para darle voz a las y los ciudadanos, en donde no tuviéramos miedo a hacer una fuerza electoral autónoma que demostrase con un idea muy específico por qué estamos, cuál es la razón de ser de nuestras capacidades de competencia. Y lo hicimos muy bien, a grado tal de que en las últimas encuestas, ya no midiendo ahorita a la coalición, haré un comentario al respecto con relación a nuestro candidato presidencial, Ricardo Anaya, quien sin duda, estoy convencido, va a ganar las elecciones el 1 de julio. Nosotros tuvimos la decisión de construir una visión de país y lo empezamos a experimentar a nivel regional, muy señaladamente en Jalisco, en donde la gente lo que quiere, más allá de los populismos, comparto que hay que ser autocríticos, vamos a ver quién anda en esos parámetros del populismo, invocando los sentimientos nacionales y demás, o haciendo falsas promesas. Nosotros tomamos la decisión de apegarnos a las mejores prácticas de gobierno y a un amplio rango de instrumentos y herramientas de participación ciudadana que incluyen dos ejes fundamentales: el de rendición de cuentas, y está ya en la plataforma de nuestro candidato por México al Frente, y el otro fue la revocación de mandato. Es decir, empoderar a la ciudadanía significa darle la capacidad de que yo pongo, yo quito. Y en esa lógica, una vez que hicimos un capital de reconocimiento social, encontramos en el camino esta posibilidad del frente. Ya adelantaba Marco varios de los parámetros, pero yo quisiera sintetizarlo así, porque tiene un valor politológico en relación a la democracia en México durante los próximos años. Se pensaba que partidos tan diversos y tan distintos no podían construir un frente no electoral, y lo construimos. Nació con causas y propósitos que nos permitió esta síntesis de sueños y afanes democráticos. No se creía que la coalición iba a nacer, se pensaba que la coalición iba a caerse en el camino. Hubo todo tipo de intentos por descarrilar el nacimiento de la coalición, en el ánimo de mantener la idea de que el contexto electoral iba a ser entre dos fuerzas, y un poco en la lógica de querer fragmentar al sistema político, tratando de aplicar lo que había sucedido en el Estado de México. Bueno, pues nació la coalición a pesar de las acechanzas y de las amenazas. Luego nos dijeron, pues ustedes van a estar unidos hasta que el candidato los separe. Nunca se imaginaron que íbamos en torno a una figura respetable, honorable, carismática, ordenada, inteligente como la de Ricardo Anaya. Nos íbamos a poder poner de acuerdo las tres fuerzas políticas. Bueno, pues nos pusimos de acuerdo en la candidatura. Desde luego que hubo debates internos, pero el proceso nos permitió tener enfrente a nosotros a el que va realmente a desafiar a quien va adelante ahorita en las encuestas. Es la fotografía del día de hoy. Ustedes saben que en la lluvia y en la guerra de encuestas se habla mucho de esto. En esa lógica nació el proyecto, y vale la pena que tratemos en el segundo segmento de mi presentación discutir un poco el diagnóstico de país y cerrar con algo que nos ha costado mucho trabajo presentar en México, que son las propuestas. Y claro, la pregunta es, ¿por qué no llegamos a la etapa de las propuestas? Bueno, se suponía que en precampañas había un primer ejercicio, se suponía que en el interim o en el interregno que fue intercampañas podríamos haber hecho un esfuerzo, pero no. Todo se contaminó a partir de lo siguiente: naciendo la candidatura presidencial de Ricardo Anaya, se le sale del cálculo a quienes pensaban que no nacía el proyecto de la coalición, y entonces le dieron un giro porque pensaban que se iban a polarizar con Andrés Manuel López Obrador, y dijeron, lo tenemos que quitar del camino. Y todo lo que han hecho hasta ahorita ha sido, en mi opinión,
utilizar el aparato de Estado para tratar de descarrilar y bajarlo. Pues, ¿qué creen? Le tengo muy buenas noticias. Sigue vigente la candidatura. Estaba yo revisando los datos de GEA-ISA y se define de la siguiente manera, en un artículo muy bueno que saca un periodista. Dice, López Obrador obtuvo el 27% de las intenciones de voto en la encuesta GEA-ISA dada a conocer hoy, es decir, acaba de salir recientemente. Ganó 4 puntos con respecto al trimestre anterior, solo 4 puntos arriba de Ricardo Anaya, quien se mantuvo en los mismos 23 puntos que tenía en diciembre. Ello quiere decir que los ataques de la PGR en su contra no lo debilitaron. Por su parte, José Antonio Meade, con un 20%, no varió su tercer lugar, mismo que tenía hace 3 meses. Es muy fotográfico y muy ilustrativo lo que acabo de leerles, porque efectivamente puede variar o no. Desde luego hay que reconocer que la embestida del Estado para tratar de descargarlo, evidentemente juega un juego de percepciones. Y voy a un punto fino. Sostiene el candidato del PRI que nadie tiene el monopolio de la corrupción. Y yo quiero traducir semánticamente qué significa el monopolio de la corrupción. ¿Quiere decir que todos somos corruptos? ¿Todos debemos ser vistos como corruptos? ¿Para qué? Para confundir a la ciudadanía, para confundir al votante, sobre todo al primo votante, y sobre todo en una elección donde el voto de los jóvenes va a ser sustantivo y va a definir la elección, independientemente del valor y de la fuerza de las mujeres. Y eso, de decir el monopolio de la corrupción, es hacerle sentir a la gente que si todos somos corruptos, pues hay que votar por el corrupto menos tonto. Perdón que lo diga tan literalmente. Yo siento que este juego de percepciones está por acabar y debemos hacer un esfuerzo desde el ámbito internacional, como hoy estamos aquí, para que regrese un llamado y un reclamo para que nos dejen presentar las propuestas de los candidatos, para que nos dejen discutir el proyecto de país y para que nos dejen valorar, encontrarse quién tiene la visión de futuro y quién tiene la visión de la regresión autoritaria. No me cabe la menor duda que el PRI trató de sacar la idea de un candidato ciudadano para ocultar el peso de la prueba de un régimen que está hoy, en mi opinión, por decirlo menos, lastimado hasta los huesos por la creciente corrupción. No hay proporción, y este auditorio vale la pena comentarlo, no hay proporción entre el intento de crear una historia casi gobeliana, casi orwelliana, de que el tema del patrimonio personal de nuestro candidato, que por cierto ya está en internet, todos los contratos y todos los temas fiscales para que se vea que es el más transparente de todos. Ya les vamos a dar la vuelta a la página y nos vamos a dedicar a la propuesta que lo ha hecho muy bien y lo está haciendo muy bien para que traten de ocultar lo que está pasando en el régimen. Y tiene que ver con el caso Odebrecht. El caso Odebrecht, si ustedes lo miden, pues ya tumbó a un presidente en Perú, ya tumbó a una presidenta en Brasil y bueno, hay problemas en Perú, en Dominicana, y aquí la PGR, que se supone que es el instrumento para Procuración de Justicia, no mueve un dedo y no ha pasado nada. Por eso, cuando decimos que hay un uso faccioso de la PGR, pues tenemos razón. Y entonces, si ven eso, más el otro tema que es el de la estafa maestra, y ven que hay un desvío de 6,000 millones de pesos, y nos dicen que el candidato del PRI es un agente con una trayectoria impecable. Tienen que revisar su paso, particularmente como secretario de CEDESOL, y van a poder ver ustedes que en algún momento como secretario también firmó parte de la estafa maestra cuando empezaron a sacar recursos hacia las universidades y muy señaladamente en universidades públicas como la de Zacatecas. Entonces, este juego de un honesto y los demás deshonestos, o uno que nada más quiere hacer las cosas por intuición, porque no hay que dejar de verlo en el horizonte, con una propuesta muy vaga de que yo voy a poner a los funcionarios, yo voy a poner al fiscal superior autónomo e independiente cuando no suscribieron la reforma del 102, los hemos invitado a que ya aprobemos la idea de un fiscal autónomo independiente. Entonces, en esa lógica, me parece que en el caso muy concreto de Andrés Manuel López Obrador, es una candidatura
que está ligada a la voluntad de un solo hombre. Y yo concluiría en este segmento señalando lo siguiente. La posibilidad de la transición democrática va a derivar efectivamente de la construcción de mayorías sociales y mayorías parlamentarias. Y quien lo está planteando con claridad es la agenda y la plataforma de la coalición por México al frente. Y quiero recordar que hay datos duros que me obligan a pensar que la tragedia nacional necesita un golpe de timón. Vean los datos duros. En 2017, la tasa de homicidios llegó al 18.7% por cada 100,000 habitantes. Es decir, es el año más violento en México durante los últimos 20 años. Es decir, hubo 25,339 homicidios dolosos. Es decir, 70 por día. Según datos de Oxfam, hoy 10, inclusive también de Forbes, 10 de los millonarios mexicanos tienen una riqueza equivalente a la mitad de la población en México. Es decir, que mientras 10 mexicanos son parte de la élite internacional, más de 60 millones de mexicanas y mexicanos viven en pobreza o en pobreza extrema. Y el tema de la inseguridad tiene que ver con un tema estructural que tiene que ver con instituciones débiles, una gran desigualdad en México y desde luego una acción brutal del crimen organizado penetrando al Estado y en estos momentos probablemente ligado a parte de los asesinatos políticos. La pregunta es muy sencilla. ¿Quién tiene la culpa de esta situación? Una generación política y un gobierno en turno que no ha tenido éxito ni capacidades en la política económica, en la política social y en la política de seguridad de darnos una vida democrática sana, plena de derechos y en ejercicio también de nuestras libertades. Entonces, yo no veo cómo le podemos hacer. Por eso cuando señalo Odebrecht, por eso cuando señalo la estafa maestra, también lo ligaría con algo que es muy importante. ¿Por qué los gobernadores están delinquiendo con tanta libertad? Porque no hay contrapesos en nuestra democracia, porque hay impunidad. Y en el pacto de impunidad yo señalaría por qué la PGR está tan interesada en espiar a sus adversarios y en tratar de demostrar supuestamente problemas de probidad del candidato Ricardo Anaya. ¿Y por qué no está más preocupado por acelerar la extradición, por ilustrarlo con un solo caso, el caso del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en donde ya se demostró que en el pacto de impunidad había transferencias de recursos públicos a la tesorería de Chihuahua y de ahí se dispersaba en empresas fantasmas y facturaciones apócrifas. Está comprobado y está en el proceso, pero el proceso va lento. ¿Por qué no lo aceleran ahí? La gente tiene hambre de justicia, la gente tiene hambre de transparencia, la gente tiene hambre de un cambio. Las encuestas son muy claras, más del 80% de las y los ciudadanos en México quieren un cambio. Y cerca del 80%, encuestados por el INEGI, se sienten inseguros viviendo en su ciudad. Así o más ilustrativo el diagnóstico. Por eso es relevante preguntarnos quién tiene una propuesta importante al respecto. Bueno, denme oportunidad en los últimos 4 minutos que me quedan de darles algunas pistas. La plataforma electoral por México al frente, que estará sujeta a enriquecimiento, nace de una consulta directa a la ciudadanía y aporta a lo mejor de muchas agrupaciones y muchas organizaciones sociales. Y se articula de la siguiente manera. Tiene una en relación al cambio de régimen, que se llama la transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana. Y sintetiza efectivamente la idea del gobierno de coalición, ya ilustrado por mi colega Marco Adame. Habla de la revocación de mandato y herramientas importantes de participación ciudadana. El segundo eje es el combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad. Nosotros promovimos la idea de una fiscalía autónoma y la reforma del 102. Se promueven y se contienen ahí, por ejemplo, iniciativas sobre una ley general de obras y contratos que tanto
corrupción ha generado en México. Se ha planteado por la sociedad civil la idea de la muerte civil para funcionarios y funcionarios corruptos. El tercer eje es el de la pacificación del país con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia para todas las personas, que entre otras cosas hace un planteamiento de seguridad ciudadana. Está ahí bien diseñado, está trabajado, es sólido, y en donde el modelo policial se plantea como de profesionalización, pero también de certificación o de verificación interna y externa, y desde luego tiene propuestas muy concretas para que se mueva el eje de la seguridad, no hacia la seguridad pública, no hacia la seguridad interior, sino a la seguridad ciudadana y a la seguridad humana. Es decir, eso sí es un cambio de concepción. El cuarto eje, que se refiere a la necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad, está sustentado científicamente que la propuesta de nuestro candidato Ricardo Anaya sobre un ingreso básico universal es viable. No es populismo, ¿eh? Populismo es querer dar becas a las personas sin mayor parámetro que tenga que ver con corridas claras, sólidas, con una métrica específica, lo está haciendo, y desde luego plantea la plataforma de nuestro próximo presidente un sistema nacional de innovadores. Y yo cerraría diciendo, los ejes están articulados en torno a tres esferas: el respeto a la dignidad de las personas, es transversal, la transversalidad de derechos humanos e igualdad sustantiva, y la idea de garantizar un buen gobierno. La gente tiene hambre de un buen gobierno, y la mayoría social, y la mayoría que estamos construyendo en torno a Ricardo Anaya, estoy seguro, nos va a llevar a una transformación profunda de este país. Es el cambio inteligente de futuro e inmediato. No es la idea de un cambio que en realidad es una regresión autoritaria disfrazada de cambio, que es lo que representa la propuesta populista, por un lado, de un solo hombre, y donde no podemos aceptar y creer que tengan esa visión de cambio un régimen moribundo que lo único que quiere es aferrarse al poder. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Alejandro Chanona. Pues también nos toca algunos puntos pues que seguramente propiciarán el debate. El primer punto, que tiene que ver con el piso democrático de visión a futuro frente a una regresión autoritaria, por ejemplo, el tema de la rendición de cuentas y la regulación del mandato, que después retoma en algunos de los ejes propuestos. El tema de las propuestas me parece muy importante, porque hasta ahora, ¿no?, platicando con los amigos y con los colegas, lo que encontramos es que no hemos escuchado propuestas de los partidos, y quisiéramos ya saber de qué se trata y qué va a hacer cada quien para solucionar los problemas que tenemos. Y bueno, el caso de Odebrecht, que está pendiente, por supuesto, y esta radiografía que nos hace el doctor Chanona de lo que él denomina la tragedia nacional, que también es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que tenemos muchos temas sobre los cuales se abrirá el debate, y le daremos tiempo a cada uno de los miembros de la mesa de participar. Pero ¿qué les parece si retomamos algunas preguntas? Podemos tomar unas 3 intervenciones del público, 3 preguntas, y hacemos una ronda de participación para que retomen lo que quieran de las participaciones de los demás miembros de la mesa, y den respuesta a las preguntas. Adelante. Gracias. Carlos Guerrero, de México. Mi pregunta está encaminada para los representantes del PAN y de Movimiento Ciudadano, y la pregunta está encaminada en el sentido de si esta alianza que se ha planteado entre los dos partidos y además el PRD, si garantiza, en caso de que Ricardo Anaya llegare a ser presidente de la República, si garantiza efectivamente la gobernabilidad. Creo que es un tema pues bastante discutible y en todo caso cuestionable que 2 partidos o 3 partidos con posiciones tan ambivalentes como son, por una parte, el PAN y por otra parte el PRD y Movimiento Ciudadano,
puedan no solamente hacer una alianza, porque me parece que ese pacto puede ser un documento político que permite frente a los electores decir somos sujetos que sabemos negociar y estamos entonces planteando un camino nuevo para la democracia. Pero el punto fino me parece que es sostener esas alianzas. No sé si en el documento político haya una cláusula de vigencia, si eventualmente un choque de intereses entre el PAN y el PRD permita romper ese documento político y por lo tanto romper o jugar con la gobernabilidad del país y con ello con el fortalecimiento de la democracia. ¿Alguna otra pregunta? Acá, aquí a la izquierda. ¿Sí se identifica, por favor? Israel Quiñones, de Cuernavaca, Morelos. Paisanos. Yo difiero un poquito en lo que México es una democracia joven. Yo creo que 2018 México enfrenta una democracia de manera sólida, como nunca antes en su historia. Desde las reformas, múltiples reformas que ha habido al marco electoral. Yo creo que 2018 es, si bien la elección más competida, es la elección en donde desde el punto de vista institucional México luce sólido, desde mi punto de vista. Y mi pregunta es la siguiente, para los representantes del Frente y para los representantes de la otra coalición, ¿ustedes confían plenamente en las instituciones? No hablando de las instituciones del gobierno federal, hablando del INAI, hablando del INE y hablando del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en cuanto, si me permiten, en el tema de la tragedia que se mencionaba, creo que no debemos olvidar que el tema de la tragedia se deriva de una política pública mal encaminada en 2007, con el tema de la guerra contra el narcotráfico. Aquí mi exgobernador lo vivió en carne propia cuando, ¿qué fue? 2008, cuando mataron a Beltrán Leiva en su estado. 9, que fue lo que desató la tragedia. Yo quisiera saber cuál es la visión de cada uno respecto a mantener al ejército en la calle para hacer labores de policía. ¿Hay otra intervención por ahí? Ah, sí. Buenas tardes. Sí. Mi nombre es Miguel Ángel Perales, soy estudiante de Ciencias Políticas por la Universidad de Granada, España, y aunque sé que probablemente no sea una de las principales preocupaciones de México en la actualidad, sí que la Unión Europea en la actualidad, como sabrán, está negociando la renovación del acuerdo de comercio de la Unión Europea y México, y mi pregunta va encaminada a si los resultados de las próximas elecciones pueden alterar o poner en peligro esa renovación del acuerdo de comercio. Muchas gracias. Bien, ¿les parece si hacemos una ronda en el mismo orden de una más? Bueno, de una vez. Hola, buenas tardes. Alexis Calderón, de Guadalajara, Jalisco. Bueno, yo quisiera decir que a mí estas elecciones en lo particular me parecen como un poquito, no podría decir decepcionantes, pero sí creo que no alcanzan a llenar mis expectativas, y quisiera decirles por qué. Porque de un lado tenemos un candidato que representa a este gobierno tecnócrata, el gobierno de los expertos, los que están preparados y los que saben hacer, desvinculándose un poquito de la ciudadanía y del carácter de hacer política. Por otro lado, tenemos a esta gran coalición de partidos que se presentan como diferentes entre sí, pero que logran llegar a un acuerdo para poder proponer un candidato, el cual a mí esa coalición en lo personal también sigue sin convencerme. Y por otro lado tenemos al tercer candidato, estos son los tres que yo considero que pueden estar como dentro de la contienda electoral. Tenemos al candidato de Morena, ¿no?, de Andrés Manuel López Obrador, que creo que en su momento pudo proponer algún cambio, sin embargo ahora con ese afán de querer ganar la presidencia está formándose de un equipo igual, de un pedacito por aquí, otro pedacito por acá.
Yo me considero ese 80% de los mexicanos que ustedes han mencionado que busca un cambio. Sí, claro, a mí me gustaría ver un cambio. Sin embargo, debo confesar que ninguno de los 3 candidatos que puedan ser nuestro posible presidente en estas elecciones no lo veo factible, no lo veo, no sé, o sea, no veo un cambio real o sustancial. Quisiera que pues profundizaran ahorita en sus discusiones un poquito más acerca de esto, sobre todo en materia de seguridad, en la materia económica y en la materia de política hacia los ciudadanos. Bien, entonces, Marco Antonio Adame. Muchas gracias. Bueno, primero, a mí me alienta mucho tu exposición, porque como joven es parte de esa pregunta constante: ¿cuál es el rumbo para el país? ¿Dónde puedo tener la posibilidad de que las aspiraciones más genuinas se puedan contener e impulsar? La realidad es que hasta ahora, aún normativamente, en este periodo de intercampañas y de precampañas, el tema de las propuestas hasta normativamente ha estado contenido, restringido. Una cosa rara en nuestra legislación, como que no se puede hablar de propuestas, pero a la vez se debe. Y entonces yo aspiraría a que hoy y en adelante estos meses de campaña puedan ser espacio para propuestas y muchos como tú puedan tener una razón para dejar de ser de ese 20% aproximadamente de mexicanos que están en este momento aún indecisos o de participar o que no han tomado su decisión y que al final son los que van a definir el resultado electoral. Respecto a la Unión Europea, quiero decir que en esta negociación lo que hemos expresado ya es que una decisión tan importante para México como esta no puede quedar atada a la coyuntura electoral. A México le debe importar mucho diversificar sus relaciones comerciales y lo que sí hemos señalado de esta coalición es que se incluya la cláusula democrática y las reglas de comercio ético para evitar distorsiones en la relación comercial, que no quede solo en una relación comercial, sino que vaya a exigir que los países que entren en relación comercial respeten derechos humanos, democracia y también reglas éticas de comercio. Empecé por las preguntas porque me parecieron por demás interesantes. Respecto a la confianza en los órganos electorales, yo tendría que decir que uno de los problemas que tenemos es que hay instituciones débiles. Y aunque hay una disposición estructural en el PAN y en la coalición de respetar y acatar los fallos de las instituciones, hay que decir que muchas de estas en el proceso han sido vulneradas o por la influencia facciosa en los órganos, particularmente en los tribunales, como también en la composición de origen del propio Instituto Electoral y de algunos de los órganos jurisdiccionales. De tal manera que, si bien expresamos nuestra confianza en ellos, debemos decir que estamos vigilantes, porque algunas de sus actuaciones generan incertidumbre. Yo creo que hay que señalar que algunas de las decisiones que se tomaron en el pasado y de las cuales hemos sido parte las fuerzas políticas, también deben ser sujetas de revisión. Una es la del tema de seguridad. Por ejemplo, esta visión de descabezar a los cárteles, pensando que así se combate efectivamente a la corrupción, o de tener al ejército en las calles. Por un lado, en el primer caso, hoy hay visiones mucho más completas. No basta descabezar cárteles. Es necesario, hay una discusión muy interesante, ¿le pegas a la cabeza o le pegas a los pies para que no siga avanzando? Y todo esto implica nuevas estrategias. Yo creo que está la respuesta en fortalecer las instituciones de seguridad, de combate a la delincuencia en todos sus órdenes, y esto pasa por combatir la infiltración de órganos y la incapacidad manifiesta que hoy tienen particularmente las policías. Respecto a la eficacia o no de una coalición como esta, yo tendría que decirte que para
para asegurar que nuestra coalición no quede reducida a una coalición puramente electoral, definimos causas y propósitos y una agenda. Y en esa agenda identificamos los temas que tienen absoluto consenso: combate a la desigualdad, combate a la impunidad y combate a la inseguridad, impulso al crecimiento económico. Y esto implica que hay algunos temas en los que definitivamente no nos vamos a poner de acuerdo en ningún momento, pero esto los hemos colocado en un cajón de temas que, no siendo sustantivos, pueden o no discutirse en algún momento, pero no implican romper la alianza que esperamos materializar no solamente en una declaración política, sino en este gobierno de coalición, que debo aclarar para compartir un poco la intervención de Luis Manuel, es que este gobierno de coalición, que debe estar atado a darle solidez a una alianza, hoy es un tema inconcluso. Está incluido en nuestra normatividad, pero primero es potestativo y segundo no está reglamentado. Por eso lo hemos señalado como un objetivo a lograr: ganar las elecciones, tener una fuerza en el Congreso y pactar, acordar, legislar sobre la reglamentación del gobierno de coalición e instalarlo en el país. Y en ese momento darle la solidez que tiene para la gobernabilidad a esta hoy coalición electoral, mañana gobierno de coalición encabezado por Ricardo Anaya desde el Frente por México. Quiero hacer una referencia a lo que se mencionó aquí como la atomización del poder. Es cierto, en este momento hoy, quien gana las elecciones lo hace en dos condiciones: con una participación que puede rondar entre 50 y 55% en el mejor de los casos, pero en una dispersión de fuerzas y apoyo que hace que el que gana tenga escasamente un apoyo menor al 30% y atomizado aún en distintos órdenes de gobierno. Eso es un tema delicado para la gobernabilidad. Por eso es necesario que haya coaliciones que acumulen mayor fuerza. Por eso, por primera vez, hoy vamos a la elección presidencial en una coalición, todos los partidos registrados. Hay 3 coaliciones contendiendo. Se trata de resolver un tema con el que se enfrenta un faltante en la arquitectura político-electoral de México, la segunda vuelta, que es una propuesta que hemos hecho en reiteradas ocasiones, que no se ha querido aprobar en otros momentos, y ante la falta de esa segunda vuelta que permitiría ex ante poner de acuerdo, alinear los incentivos, definir los propósitos y darle mayor certeza al votante, hoy estas coaliciones buscan acumular la fuerza necesaria para lograr instalar gobierno, construir acuerdos, transformar la legislación y darle mayor estabilidad al sistema político mexicano. Finalmente, una palabra sobre el dilema del cambio. Miren, es que en efecto, lo que se va a debatir en la elección es qué tipo de cambio. Ya no es si va a haber cambio o no, porque eso ya es un consenso social, sino cuáles son los contenidos de ese cambio. Y no hay que olvidar que la reversa también es un cambio. Y quienes estamos en la coalición por México al frente, estamos hablando de cambios hacia adelante, de poner a México correctamente en el siglo XXI. Y eso no se logra con amnistía para los delincuentes. Eso no se logra con la concentración del poder en un solo hombre. Eso no se logra negando la fortaleza de las instituciones como la autonomía de la Fiscalía que el país necesita. Por eso, desde nuestra coalición, cuando nosotros hablamos de impulsar las reformas que el país necesita, queremos ir más allá de estas ideas como, digamos, plásticas del poder. El primer año nos damos la mano y en el sexto nos peleamos. No es de lo que estamos hablando. Nuestra propuesta es disruptiva. El sistema político está agotado. No basta un arreglo para acomodar intereses y que todo vuelva a quedar más o menos igual. Se trata de un cambio desde los cimientos. Y miren, no nos anima una visión rupturista al estilo
de un radicalismo absurdo. Yo, como miembro del Pacto por México, integrante de su Consejo Rector, tuve a mi cargo negociar fundamentalmente con el gobierno federal la reforma educativa y la reforma anticorrupción de parte del PAN. Nosotros hicimos las reformas que estaban en la tradición histórica del PAN, y arrancamos la hoja de la plataforma del PAN para ponerla en la hoja de la Constitución. Eso es democracia. Eso es ver al país con visión y con futuro. Eso es comprometerse. Pero esas reformas le quedaron grandes a una clase política que no ha sabido implementarlas. Y por eso no hay suficiente crecimiento, y por eso las reformas se han quedado cortas en el impacto y el beneficio para impulsar el crecimiento del país. Por eso necesitamos un cambio de régimen, y que esas reformas puedan tener, termino, un andamiaje institucional más sólido, más robusto, para que den los resultados que México necesita. Bueno, muchas gracias. Entonces, le damos la palabra a Luis Manuel Sada. Bueno, primero respondiendo a Israel, si tenemos confianza en las instituciones, por supuesto que tenemos confianza en las instituciones. De entrada, bueno, el tribunal, sus magistrados son ratificados por el Senado. No es una imposición de uno de los poderes sobre otro. Y sobre el INE, por supuesto que tenemos confianza en el INE. Sería decirle no a más de 1 millón de mexicanos que están el día de la jornada electoral contando cada uno de los votos y después reportándolos. Desafortunadamente, uno de los candidatos ha estado desde hace varios años atacando duro a las instituciones, a las autónomas además. Eso es un grave riesgo para la democracia. Y como lo dije anteriormente, para una democracia se necesitan demócratas. Sí, nosotros sí reconocemos y respetamos a las instituciones. A Miguel Ángel, sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, bueno, el acuerdo global y su tratado, la expectativa es que se tenga listo antes de las elecciones, pase lo que pase. Yo no veo que este proceso se descarrile rumbo a las elecciones, además de que todas las fuerzas están interesadas en esa renegociación. Entonces, no lo veo yo como un peligro, como sí, por el otro lado, tenemos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero no por un tema electoral, sino por uno de los actores involucrados en esa renegociación. Entonces, por el lado del Tratado de Libre Comercio y el Acuerdo Global con la Unión Europea, yo no le veo mucho peligro. Alexis, no te llena de expectativas este proceso. Yo creo que eres parte, además, quiero suponer yo, compartes el grupo de los jóvenes, como yo, que estamos decepcionados con todo lo que tenga que ver con política. Y no es nada más en México, es a nivel mundial. Yo no sé si es por un factor sociológico, al cual nuestra generación está acostumbrada a la inmediatez de las redes sociales, a la inmediatez de un clic con el mouse y que todo lo queremos así. Yo creo que también tiene que ver con una falta de reacción por parte de las fuerzas políticas, de que no se han sabido adaptar a los cambios, han sido muy reactivos, no han sido proactivos en general. Por nuestro caso, por más que suene reiterativo, el cambio que representa nuestro candidato es el tema de que es verdaderamente ciudadano, y lo podrán asociar con el grupo de tecnócratas porque toda su vida ha trabajado en la administración pública y porque proviene de un instituto tecnológico autónomo, el ITAM, pero la realidad de las cosas es que el señor también no es ajeno a la realidad social y cotidiana del país, no nada más por su desempeño en Sede Sol, ya por la parte familiar, él siempre ha estado en contacto con las causas sociales, ya sea a través de su papá, por la fundación de la UNAM, o a través de su esposa, por las causas ciudadanas que tiene su esposa desde hace muchos años. Entonces, creo yo que sí es un perfil un poco distinto en relación a los otros perfiles del pasado que se decían tecnócratas, donde sí la realidad era percibida desde un escritorio. Creo que en nuestro caso el candidato de nosotros sí tiene esa distinción de que es sensible ante la realidad de la ciudadanía. Y lo más importante para el proceso electoral, Alexis, yo te diría no que votes por uno u otro, sino vota. Y no nada más eso, exige.
y no nada más al presidente, porque los problemas pues, se resuelven desde el ayuntamiento o la presidencia municipal, diputados locales, diputados federales y tu senador. Entonces, entre más participativa sea la ciudadanía, también va a haber una mejor rendición de cuentas. O sea, esto no lo va a solucionar uno u otro candidato o uno u otro partido. Pudiéramos crear N cantidad de instituciones. A mucha gente ya se le olvidó que en los 80s el presidente Miguel de la Madrid había creado una institución muy similar al Sistema Nacional Anticorrupción, ante los escándalos de corrupción de su predecesor. Y así no la podemos pasar todos los años, inventando instituciones, creando autonomías de instituciones, pero si la ciudadanía no se involucra en el proceso democrático del país, pues muy difícilmente van a existir los incentivos para que los políticos rindan las cuentas. Yo creo que también parte de los aciertos de todas las fuerzas políticas en la última reforma política fue también incluir la reelección de los legisladores. Creo que también se quedaron un poquito cortos, pero ya habrá los incentivos para que sean más representativos de sus comunidades. Ya no van a estar tan sujetos, por así decirlo, a quién es el líder de su bancada, porque también tienen que rendirle cuenta a los electores de su distrito, porque ya tienen además el incentivo de reelegirse. Y entre esas hay otras, pues otras acciones que se tienen que hacer en nuestro país que traen atraso, pero si no hay una ciudadanía, vuelvo a lo mismo, si no hay una ciudadanía que esté exigiendo, que se esté involucrando, no necesariamente en la política, también en las organizaciones de la sociedad civil, difícilmente veremos un cambio estructural en ese sentido. Muy bien, gracias, Manuel Sada. Y damos la palabra ahora a la profesora Silvia Luna. Muchas gracias. Carlos y Alexis, les diría que muchas de las preguntas que ustedes se formulan, nos formulamos también nosotros, cuando vemos coaliciones que reúnen contradicciones, porque entonces tendríamos que esperar 6 años seguramente para que se aborden temas que pudiera ser para los que se coaligan, que no son sustantivos, pero en el caso de las ciudadanas y ciudadanos que queremos que la democracia sea, como dice nuestra Constitución, una forma de vida, es decir, que no haya excluidos, sino a la vez cada proceso permite gradualmente hacer que se realice cada ser humano en sus derechos y oportunidades, sí nos preocupa. Tú mencionaste, no acabo de entender que estén juntando pedacitos y pedacitos, o sea, cómo se unen causas que en el momento de su historia esas fuerzas políticas han sido contradictorios su posición. Entonces los derechos de la mujer habrán de esperar, entonces los derechos de las minorías tendrán que esperar, entonces el laicismo como una forma de vida del sistema político mexicano, ¿qué va a pasar ahí? O sea, son muchas interrogantes, nosotros, por eso dije, asumimos desde la Fundación y no hemos renunciado a lo que son nuestras causas y nuestros orígenes. Cuando hemos sido aliados, lo primero que ponemos es nuestra agenda. Decimos, nosotros aquí estamos y esta es nuestra agenda irrenunciable. Si tú quieres que vayamos contigo, asume nuestra agenda y si no, no vamos. Esa ha sido nuestra filosofía como fuerza política. Decimos finalmente que hay tragedias que pasan por la desigualdad, la inseguridad, la impunidad, la corrupción, todo es multifactorial y hay una pregunta expresa. ¿Qué pasa con el ejército? ¿Va a seguir en las calles o se va a ir? Y todas esas interrogantes tienen que ver incluso con haber prohibido una cosa inconcebible en un proceso democrático de elección, donde lo que se espera de todos los ciudadanos, lo que tú preguntas, Alexis, ¿por qué se prohibió el debate en este periodo de intercampañas? ¿Por qué no se abre el espacio para contrastar las propuestas? No hay propuestas concretas aún que estén puntualmente cimentadas, que estén puntualmente expresadas, porque hay que esperar a que el 30 de marzo se abra el periodo de campaña, donde ahora sí ya habremos de escuchar posiciones muy claras de todos los temas. Todos estamos con interrogantes para saber efectivamente cuáles son, más allá de demagogias, más allá de posiciones que pudieran ser de autocrítica, pero a veces son de exculparnos de cosas que somos parte de ellas. Yo asumo, como ciudadana, que lo que México ha hecho es lo que hemos hecho los mexicanos. Unos porque hacemos y otros porque dejamos de hacer.
Entonces, lo que ha señalado es eso, por eso decía que lo que mejor le aporta Nueva Alianza a este proceso y a las instituciones del país, por eso creemos en ellas, independientemente que en ocasiones pudieran no favorecer lo que nosotros estamos impulsando, pero nosotros lo que le aportamos es el contenido a la democracia, dotar de contenido a la democracia. ¿Cuál es el promedio de escolaridad de los mexicanos para que tengamos un referente? Estamos hablando de 9 grados de escolaridad. En México diríamos 3er grado de secundaria. Eso facilita que se pueda manipular, de que las cosas son tan sencillas como que mañana yo te doy todo lo que nunca nadie te ha dado. Eso va a dificultar precisamente lo que queremos, un ejercicio de ciudadanía, que no concluye el día que tomamos una boleta y la depositamos para decir, él me va a resolver la vida. Esa es la parte que estamos construyendo y que esperamos que este proceso sea parte de esa construcción democrática, gradual, acumulativa de la cultura de nuestro país. Lo que dice Perales sobre la situación de los tratados de libre comercio, miren, es un tema que no solamente depende del país, depende de la confianza que genere el país, de la decisión que tomemos los mexicanos, si los inversionistas deciden seguir confiando en nuestro país. El Estado mexicano, como tal, no puede generar la riqueza que requiere. No solo tiene que abrir las puertas para que podamos incrustarnos en la globalidad. Entonces, esas son de las preocupaciones que nosotros tenemos, cómo generarnos confianza a nosotros mismos e insertarnos en la confianza de la globalidad para que México pueda ser una potencia del siglo XXI. Muchas gracias, Silvia Luna. Y tenemos ahora al doctor Alejandro Charona para concluir. Gracias. Yo creo que, comentaba yo en mi presentación, vamos a tratar de darnos la oportunidad de que se dé paso a las propuestas. De hecho, de otra manera, si logramos que tanto en las redes digitales o con los medios de comunicación tradicionales, pasar de la confrontación que tanto, en mi opinión, yo diría, eclipsa la posibilidad de que nos veamos en contraste para ver quién tiene proyecto de país, va a ser un gran paso. Yo aspiro, por los tipos de preguntas que ustedes hacen, a que logremos muy pronto estar debatiendo propuestas y no estar debatiendo sobre quién es más o menos corrupto, que es un juego de percepciones, en donde yo sí creo que el monopolio de la corrupción la tiene el actual régimen. Entonces no puede ser que quieran, yo diría, confundir a los jóvenes en particular, al voto de las mujeres, que también va a definir el futuro presidente de México, que no tengo la menor duda será Ricardo Anaya. Pero la pregunta que nos hacían de fondo era, a ver, contesto la de Carlos, ¿por qué decimos que te podemos garantizar gobernabilidad hacia el futuro? Bueno, primero porque si se fijan, a la hora de hilvanar el Frente Ciudadano por México, como se llamó el primer frente no electoral, firmamos un convenio vigente del 2017 al 2024. Necesitamos un proyecto de país de largo plazo. Segundo, nosotros no estamos intuyendo qué le pasa a la gente. Es decir, no estamos intuyendo cómo se siente. No, estamos sacando diagnósticos serios, científicos, con métricas muy claras, y entonces nos dimos a la tarea de construir primero el proyecto de país para unirnos. No nos unimos por una conveniencia pragmática de a ver cuántos votos me das. No, primero pensamos cuáles son los sueños, los anhelos, las preocupaciones, las angustias de una sociedad tan lastimada, de la tragedia nacional que yo ya describí. Entonces lo que hicimos foros semicerrados con expertos, hicimos foros abiertos para preguntarle a grupos sociales significativos, le llamamos Ciudadanos Opinan, hicimos foros con jóvenes a nivel nacional para empezar a conectarnos y tratar de empezar a transmitir por qué estábamos uniéndonos. Y en esa lógica, primero fuimos humildes y mucho de lo que está vigente en los marcos constitucionales de la Federación son derechos ya ganados y no nos metimos en diferencias ideológicas. ¿Y qué ha pasado en la historia de muchos países que se proponen las grandes coaliciones como la que propone Por México al Frente? Muy sencillo, antepusieron el amor a su patria, antepusieron el amor a su país y reconocieron que tenían que reconciliarse porque en México es una sociedad muy enojada,
muy molesta con toda razón, y me parece que salir con fórmulas populistas no va a orientar bien el voto. Tenemos que salir con propuestas muy concretas. Son públicas las plataformas y el proyecto de apuntes del programa de gobierno de la Coalición por México al Frente, lo pueden consultar en la página del INE, y van a ver que fuimos silvanando alrededor de 300 propuestas. Vale la pena que lo logremos comunicar, porque en un foro nos dijeron, oigan, ¿ustedes tienen una propuesta sobre seguridad? Claro que tenemos una propuesta sobre seguridad, que incluye la idea de el rescate de los espacios públicos, el reencuentro entre el ciudadano y la policía de proximidad, profesionalizada, mejor pagada. Desde luego que nos preocupa mucho el tema de los primovotantes. Van a votar en esta elección, más o menos, alrededor de 38 millones de jóvenes entre 15 y 29 años. Hay 14 millones de primovotantes, y de acuerdo a los datos que tengo, hay 12.2 millones más o menos vulnerables, porque van a enfrentar dificultades para acceder a un trabajo decente en el que tengan posibilidad de desarrollarse con buen salario. Es decir, yo creo que si nosotros no atendemos la crisis de bienestar que vive nuestro país, con una propuesta seria de políticas públicas, yo tomo el concepto de Marco, disruptivas, y que demostremos que lo vamos a honrar, y que con un gobierno de coalición para construir mayorías sociales y mayorías parlamentarias, todos asumamos una corresponsabilidad, porque el país ya no aguanta más. Tiene que haber un compromiso de una gran mayoría. Ya no pueden gobernar, no podemos tener gobernantes del 20%, del 25%, del 27%. Eso no resuelve el reto democrático, ni atiende a fondo el tema de la tragedia nacional. En ese sentido, creo que hemos logrado un proyecto de país muy, muy vigoroso. Creo también que debemos construir un sistema de fe en las instituciones. El problema es cuando también de pronto quien quiere mantenerse en el poder pone en tela de juicio la capacidad de las instituciones. Yo creo que sí tenemos que tener fe para sacar adelante al país. No puedes entrar en una lógica no a la reforma educativa, no a la reforma energética, no a la reforma de la reforma. Tenemos que revisar qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal. Somos un país pujante, con un bono demográfico que se nos va a acabar. Son las últimas generaciones de jóvenes que se van a hacer cargo de este país. Por eso, Ricardo Anaya y su juventud es una garantía de que hay una visión innovadora y hay un compromiso por llevar un proyecto de país perfectamente cimentado. No es intuitivo, es disruptivo, no es lo que se le ocurre, tiene base métrica y científica de lo que fue la construcción de los conjuntos de propuestas. Y por eso fue a ver la experiencia que tiene la gran coalición en Alemania, por eso fue a reunirse con la concertación y los expresidentes en Chile, y en ese sentido hay una visión muy amplia para ver más allá de lo local en México, para encontrar también contraste y propuesta en donde sí ha funcionado, y me parece que va a ser relevante que cuidemos mucho a nuestra frágil democracia. Yo así la llamo, por eso va a ser importante el papel del tribunal, el papel del INE y el papel inclusive de los órganos locales electorales. El tema del ejército en la calle, que es de fondo, ¿verdad?, tendría que ver con una revisión muy responsable de la propuesta que se llevó a cabo, que se aprobó de ley de seguridad interior. En las democracias, la seguridad pública no se mueve hacia la seguridad interior. La seguridad pública no se debe mover hacia la seguridad nacional. La seguridad pública debe moverse hacia la seguridad ciudadana, hacia la seguridad humana, en donde encontremos un sistema de paz y en donde empecemos por el principio, que es el trabajo precario para los jóvenes, la inseguridad derivada de instituciones muy frágiles frente a la amenaza del crimen organizado, y el ejército, mis respetos, los metieron a hacer tareas de seguridad pública y en su curva de aprendizaje han tenido que aprender a sustituir el fracaso de las instituciones civiles de seguridad. Ahí hay una propuesta nuestra, la pueden leer ahí, para no insistir en que estemos violando el marco normativo de qué propuestas, por supuesto la podemos discutir, y esperamos sobre todo en el proceso de campaña que podamos todos defender públicamente nuestra visión de país, nuestro deseo de que a México le vaya mejor. Pero tú empiezas a romper el pacto de impunidad, empiezas a combatir la corrupción y empiezas a combatir la desigualdad. ¿Saben por dónde se empieza? Perdón que sea reiterativa, por el principio. ¿Y cuál es el principio? Un freno fundamental a todas las prácticas que han deteriorado el tejido social y la vida democrática en México. Yo creo que el ejército va a regresar a sus cuarteles el día que hay un modelo eficaz, policial,
que se divida, sí, en una parte de procuración de justicia y de seguridad pública, pero sobre todo un sistema de reencuentro entre el Estado y el individuo para que éste le proteja a aquel. Entonces, yo creo que voy por ahí. Yo no abundaría más en lo del TLQ. A mí me parece que el Tratado de la Unión Europea con México debe tener los condimentos que marcaba Marco. Y, finalmente, me parece que el tema de los tratados de libre comercio tiene que ver con algo que observa nuestro candidato y su diagnóstico. Estamos en un ciclo histórico de la economía de mercado donde el nacionalismo económico de Trump ataca todos los tratados de libre comercio, ya le declaró la guerra casi comercial a la Unión Europea y es el momento de una visión de Estado en nuestra política económica exterior, una visión de Estado de la política exterior y creo que ahí se puede hacer un trabajo fundamental. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos ya justo el tiempo para que empiece la siguiente mesa. No queda más que agradecer a los participantes de esta mesa, que ha sido muy interesante y muy rica, nos deja muchas cosas en la cabeza y estaremos muy al pendiente de las plataformas electorales para informarnos. A Marco Antonio.